Estamos en el curso de construcción de subjetividad en la definición del rol de psicólogo en la construcción de sujeto, tema identidad y género, presentado por Norberto Angulo García, Kelia González Lascarro, Samara Moreno, Jessica Yermin Suárez, grupo 403039-42, tutora Diana Paola Fuentes. Somos estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia UNAC, en la Escuela de Ciencias, Arte y Humanidades, Construcción de Subjetividades, año 2017. La subjetividad se relaciona como una definición de su personalidad, de un estado de conciencia objetiva o de un estado de inconsciencia. Esto es la subjetividad. Alexa, ¿qué opina de este concepto? Bueno, expreso que es debido a la concepción ideológica cultural de acuerdo a su región o país igualmente. Esto se fundamenta que en las relaciones de la vida del sujeto, la identidad es una condición única e indisoluble que posee todo ser humano dentro de lo social y lo subjetivo. Compañera, ¿usted qué opina de lo anteriormente dicho? Bueno, yo soy Valesca Sánchez. Manifiesto si los cambios conductuales generan en los individuos sentimientos construidos por la intersubjetividad colectiva de los individuos y qué manera la psicología debe comprender la importancia de los comportamientos colectivos de los sujetos. Según Germán M. Pérez y Pérez, año 1995, la definición de género es en términos biológicos se refiere a la identidad sexual de los seres vivos y la distinción en que se hace entre femenino y masculino. Hola Jessica, soy el profesional en salud Juan Pérez y le haré unas cuantas preguntas. Sí señor, con mucho gusto. ¿Cómo define los conceptos anteriores de acuerdo con las tendencias psicosociales? Referente a su pregunta, basándonos en el texto, los profesionales nos exhortan a aceptar esta fluidez extrema. Quien se aferra a una identidad política, sentimental o moral ya no es siquiera un perdedor o un resentido, sino directamente un sujeto patológicamente poco adaptativo. Rendueles 2013. Según el párrafo, le responderé a su pregunta. Estas se definen de acuerdo a las oportunidades de expresión y sus tendencias, es decir, buscar y establecer leyes o reglas universales y que pretendan sustituir el saber hacer y el hacer saber de las gentes y que trabajen en fomentar y ayudar la experiencia y la actividad social y colectiva en la que las personas adquieren la realidad del sujeto, como puede ser, señor Juan, la competencia, la potencia, la subjetividad en la que sostienen y se empoderan mutuamente para la vida. Señor Juan, se sabe que toda actividad constituye un sentido de sociedad, como lo dice Bourdieu, sobre los términos del hábitus. Las figuraciones que llamamos identidad colectiva funcionan como estructuras estructuradas y estructurantes. Todas estas expresiones de lo humano representado en lo lógico de una cultura psicológica y van surgiendo atribuciones de identidad, se van articulando y significando elementos, dando a los que están implicados en la acción o vienen a identificarse con la misma y se diferencian dentro de una naturaleza que afronta la subjetividad psicosocial. ¿Estás de acuerdo con eso, señor Juan? Señora Jessica, es predominante en la construcción de lo colectivo emocionalmente en una cimentación en la cual se evalúa la psique como una teoría propuesta sociocultural centrada en el simbolismo racional en unos contextos organizados de las relaciones y efectos conglomerados. En lo biológico como sujeto racional conductual, es decir, que estamos de acuerdo. Doctor Neider, se debe definir el entendimiento de los fenómenos que clasifican o los rotulan en procesos psíquicos y conductuales relacionados con la comunicación como referentes de los procesos cognitivos, dentro de ellos la atención, la percepción y memoria, como estados de la conciencia. ¿Qué opina usted al respecto? Doctora Samara, yo considero que son las características propias del ser humano que definen su identidad como sujeto y que su relación entre sus pares estructura el entorno sociales del entendimiento individual o colectivo. Hola jefe Wilman, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola doctora Clelia, cuánto gusto verte. Igualmente. Ya que nos vemos, me gustaría interactuar contigo sobre la identidad de género. Cada sujeto que cambia desde adentro en una sociedad y se fundamenta desde la familia, la escuela, el barrio y el entorno en el cual se desarrolla, González 2017 afirma que la subjetividad social produce nuevo sentido y es donde cada sujeto desarrolla su existencia. El sujeto es propietario de su ser
o forma en que se organiza su subjetividad. Se sabe que la cultura en su dinamismo hace que los conceptos que cada generación desarrolla sobre lo que es la condición del sujeto vaya cambiando de acuerdo a los fenómenos ambientales y sociales. Claro, mis necesidades psicosociales se basan en cómo construir pensamientos y conductas que sean relevantes socialmente y que mis pensamientos me permitan tener una representación social en un mundo globalizado. Doctora Samara, soy profesional en salud, Neider Mosquera Sánchez. Le tengo una pregunta. ¿Qué opina usted de lo que se dice que los conceptos sobre el comportamiento del individuo, que si es propio, no es una regla universal, ya que cambia según su cultura de cada país? Bueno, muy buenas tardes, doctor Neider. Pues podría decirte que es el contexto, la cultura y la generación en la cual te has desarrollado la que le asigna al sujeto las creencias desde un ámbito teológico, que el género es nacer hombre o mujer. Pero ahora bien, partiendo de los fundamentos epistémicos, la construcción de subjetividad en función del género y la sexualidad no es basada solo desde lo anatómico, sino más bien que es la propia expresión de tu sexualidad lo que cuenta. Existen homosexuales, heterosexuales, bisexuales, etc. Y eso no los caracteriza como hombre o mujer, sino más bien como el libre desarrollo de la personalidad y de su ser. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría no corresponder con el sexo con el que nacimos. Jefe Wilman, continuando con el tema, la actividad psicosocial que fundamenta el ser humano está compuesta por la psiquis. ¿Me explicarías con mayor claridad, por favor? Pues claro, como el desarrollo de las capacidades sensoriales desde la psiquis, los fenómenos como indicadores subjetivos naturales son centrados en bienestares en una realidad de las habilidades motrices y de su origen dando cuenta de una expresión psicosocial superior que agrupa las emociones de la personalidad dentro de un concepto subjetivo. En otras palabras, o desde mi concepto, la psiquis humana es el orden mental basado en el funcionamiento del intelecto, la emoción y la voluntad, que son tres aspectos básicos de nuestra mente. Según Germán M. Pérez y Pérez, año 1995, la definición de género es en términos biológicos se refiere a la identidad sexual de los seres vivos y la distinción en que se hace entre femenino y masculino.